A partir de mañana viviremos con mamá. Vacía tu habitación porque ella se mudará aquí y la cuidaremos. Al oír estas palabras, me quedé en shock. Desde que visité a mi suegro y me enteré de un hecho, tuve la premonición de que George podría decir algo así algún día. Sin embargo, nunca pensé que se haría realidad tan pronto. Miré a George directamente a los ojos y dije con la garganta seca debido al nerviosismo, entendido. Llamaré a la empresa de mudanzas. Cuando mencioné a la empresa de mudanzas en respuesta a su pedido de vaciar la habitación, George pareció perplejo. ¿Por qué llamarías a la empresa de mudanzas?, preguntó, asombrado por su insensibilidad. Me burlé por dentro y dije, porque nos vamos a divorciar. La expresión tonta de George se extendió ante mis ojos. Había anticipado que la palabra divorcio lo sorprendería. Solo espera. No dejaré que las cosas salgan como quieres. Soy Isabella Smith. Tengo 37 años y trabajo en el departamento de ventas de una empresa consultora extranjera. Desde pequeña, me he destacado académicamente y mi madre me enseñó que el esfuerzo tiene recompensa. Así que seguí esforzándome, siempre siendo la mejor de mi clase. Me gané el respeto de profesores y compañeros de clase por igual. Fui a una universidad de renombre donde participé diligentemente en clubes y actividades de voluntariado, como Salids en LEC-RVFMSXB, además de mis estudios. Cuando la empresa de mis sueños me contrató después de graduarme, sentí que todos mis esfuerzos habían valido la pena. Con el tiempo, como gerente en el departamento de ventas, me mantuve ocupada en el trabajo, mis superiores reconocieron mis habilidades y discretamente me abordaron sobre la posibilidad de un ascenso a director. Si bien el ascenso es un honor, dudé un poco. Si hubiera sido antes, habría aceptado de inmediato, pero ese pensamiento persistió a una edad en la que estaba considerando el matrimonio. Con un ascenso, estaría aún más ocupada, lo que dificultaría encontrar tiempo para una relación. Aunque siempre quise casarme, decidí priorizar mi carrera y posponer los compromisos románticos. La mayoría de mis amigos tienen familia y se dedican a criar a sus hijos, y cada vez son menos los que trabajan a tiempo completo como yo. Por lo tanto, decidí dejar en suspenso la oferta de mi jefe y empezar a entablar relaciones. Como encontrar pareja en el trabajo era difícil, recurrí rápidamente a una aplicación de citas. No me centré en los ingresos de los posibles candidatos, sino en alguien de una edad similar. Sin embargo, no seríamos una buena pareja incluso si encontrara a alguien atractivo a menos que ambos sintiéramos lo mismo. Español quizás porque tenía 37 años, no tuve tanto éxito como esperaba a la hora de encontrar pareja. Después de un mes de usar la aplicación, la única persona con la que hice match y me sentí bien fue George. Después de varios intercambios de mensajes, nos conocimos en persona. Era un apuesto hombre de 33 años, 4 años más joven que yo. En nuestro primer encuentro, me pregunté por qué un hombre tan atractivo no tenía ningún problema en emparejarse conmigo. Me gustan las mujeres mayores. Después de establecer varios criterios, no encontré mi tipo de mujer mayor. Cuando te vi, Isabella, simplemente encajé, dijo, haciéndome sentir muy feliz. Ya me sentía atraída por la personalidad y el comportamiento de George durante nuestra primera cita. Luego, en nuestra segunda cita, inesperadamente confesó sus sentimientos y nos convertimos en pareja. No esperaba que nuestra relación progresara tan bien y lamenté no haber usado la aplicación de citas antes, aunque fuera un poco. George trabaja en una fábrica local de piezas de automóviles y ha estado allí desde que se graduó de la escuela secundaria. Mientras tanto, me dedico a los negocios internacionales en una empresa de consultoría extranjera. Cuando le dije esto, me escuchó con atención, con los ojos brillantes de interés. Creo que ningún trabajo es superior o inferior, y que el trabajo en una fábrica es respetable, dijo. Pero que me elogiaran de verdad me hizo sentir bien. Trabajar en una empresa consultora extranjera debe venir acompañado de un buen salario, ¿no?, preguntó. Aunque era más joven, su inocencia y su accesibilidad lo hacían cada vez más entrañable para mí. Bueno, el nivel salarial de la industria es relativamente alto, respondí. Al oír esto, dijo, ya veo, te envidio. Recién me gradué de la escuela secundaria, así que, en comparación con mis amigos con títulos universitarios, mi salario es más bajo y me siento un poco complejo al respecto. Aunque sonreía mientras hablaba, percibí sus ansiedades y deseos financieros detrás de esa sonrisa. Nuestra conversación continuó, pero George la dirigió repetidamente hacia temas financieros.
Claramente deseaba estabilidad y mejora económica, un sentimiento que emanaba con fuerza de sus palabras y acciones. Al ver que George me escuchaba con seriedad, solo podía sentir que era sincero. A los 6 meses de conocernos, estábamos en camino de casarnos. Mi corazón se llenó de alegría, casi como si flotara. Nunca en mis sueños pensé que me casaría con un hombre más joven y guapo de mi edad. Sin embargo, cuando las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad, a menudo lo son, y pronto me di cuenta profundamente de este hecho. Para empezar nuestras presentaciones de matrimonio en la casa de mis padres. La sorpresa en las caras de mis padres cuando vieron por primera vez a George fue inconmensurable. ¿Cómo encontraste a un hombre tan guapo para ser tu esposo, Isabella? Tienes mucha suerte. Aunque sus palabras me parecieron un poco groseras, demostraron lo mucho que les gustaba George. Después de reunirnos con éxito con mi familia, conocimos a la familia de George. Allí, enfrentamos problemas inesperados. Así que eres Isabella, comenzó la madre de George. ¿Cómo debería decirlo? No eres exactamente lo que esperaba. No pude ocultar mi asombro ante sus duras palabras en nuestro primer encuentro. Disculpe, ¿qué acaba de decir? Traté de aclarar, pero ella dijo, bueno, está bien, y salió de la habitación. Lo siento, mi esposa tiende a decir lo que le viene a la mente, se disculpó el padre de George. A pesar del comentario de la madre de George, me sentí aliviado por la actitud amable de su padre. Sí, estoy sorprendida. Espero conocerte mejor, respondí, ofreciéndome una respetuosa reintroducción. Entonces George sugirió con entusiasmo, dejemos de hablar de cosas tristes. Vamos a ver nuestro nuevo hogar. ¿Dejar de hablar de cosas tristes? Pensé para mí misma, pero George parecía de buen humor y me llevó alegremente después de los saludos. Preferiría un lugar cerca de la casa de mis padres. Es conveniente, ¿sabes? Dijo George. Entendido, hagámoslo, accedí, sin tener ninguna preferencia particular por nuestra residencia y eligiendo seguir los deseos de George. Así, completamos nuestros saludos con ambas familias y nos casamos firmemente. Siguiendo su fuerte deseo, decidimos vivir en un apartamento de gran altura cerca de la casa de los padres de George. Mi corazón seguía palpitando de emoción. Acepté el préstamo del apartamento, pagando 1,900 pesos mensuales, mientras que George aceptó hacerse cargo de los gastos de comida y servicios públicos. Nos casaremos en 6 meses, estoy emocionado por nuestro futuro, dijo George, al ver la refrescante sonrisa de George. El préstamo mensual de $1,900 me pareció sorprendentemente ligero. Sentí que nuestra nueva vida de casados estaba llena de promesas. En ese momento, ni siquiera podía imaginar los arrepentimientos que vendrían después. Una semana después de nuestra boda, un fin de semana, mi suegra visitó nuestra nueva casa para celebrar. Hola, mamá, la saludé, tratando de mantener una expresión alegre a pesar de recordar nuestro encuentro anterior. Vivir en un lugar como este, qué presuntuoso. Oh, he estado queriendo esta mesa, ¿puedo llevármela? ¿Qué? Ah, y esta cara y la estantería también, son perfectas para mi gusto, comentó mientras miraba a su alrededor, queriendo quedarse con nuestros muebles. No estaba allí para felicitarnos, pensé. Pensé que sería del gusto de mamá. Siéntete libre de usar lo que quieras aquí, dijo George. Increíblemente, George también animó a su madre de la misma manera. Allí mismo, no pude ocultar mi asombro. Lo que más me sorprendió fue que mi suegra visitara con frecuencia nuestra casa a partir de ese día. En cada visita, encontraba algo que quería. Préstame este plato hasta mañana, he estado queriendo este masajeador de pies. Préstamelo durante una semana, y se lo llevaba a casa. Aunque ella dijo que los estaba tomando prestados, me di cuenta de que ninguno de los artículos regresó. Así que casualmente lo mencioné con George. Las cosas que le prestamos a tu madre no han regresado. ¿Podrías hablar con ella al respecto?, pregunté cortésmente. Parecía que George percibió mi preocupación como un enojo hacia su madre. No es gran cosa, ¿verdad? No es como si se estuviera reduciendo algo. Te los devolverán eventualmente. Además, tienes un buen ingreso, así que creo que está bien que le dé a mamá un plato o dos, dijo. Me quedé desconcertado. En realidad, nada de lo que le presté regresó, y la mayor parte de mis ingresos se destinaron a la hipoteca.
Había cosas que quería decir, pero no quería crear fricción con George por su madre tan temprano en nuestro matrimonio. Lo siento, me equivoqué. Esperaré pacientemente a que regresen, dije, zanjando el asunto. Ah, está bien. Una vez que George se dio cuenta de que no insistía más con su madre, sonrió rápidamente. Sin embargo, una extraña inquietud permaneció en mi corazón. Esta inquietud se convirtió en realidad cuando mi suegra comenzó a comunicarse conmigo con frecuencia. No solo para visitarme, sino que sus solicitudes eran incesantes. Me duelen los pies. ¿Podrías comprarme un nuevo atuendo en esa tienda? Siempre se trataba de recados. Antes de que pudiera preguntar, ella me apresuraba con un apúrate. No importaba si estaba en la peluquería o en una cita con George. George decía, mamá no puede ir de compras ella misma. Es una lástima. Trata de escucharla un poco. Era bastante frustrante, pero después de cumplir con las tareas, ella nunca me agradecía. Siempre decía, te lo devolveré más tarde, pero nunca lo hacía. Naturalmente, me puse ansioso pensando cuándo llegaría la siguiente llamada y pasé mis días con miedo. En un momento en que continuaba esta relación anormal de suegra y nuera, recibí la noticia de George de que su padre se había caído y estaba hospitalizado. Papá se resbaló en las escaleras de casa. Es viejo. Debería haber tenido más cuidado, dijo George. A pesar de estar herido, sus palabras sonaban casi burlonas. Solo tiene 63 años, ¿verdad? Si está sano, usar las escaleras es normal. Además, ocurrió dentro de casa. ¿Por qué eres tan indiferente? A diferencia de su esposa, yo respetaba a mi suegro, que siempre era amable conmigo. Me sentí enfadado con George por hablar mal de él. No es asunto tuyo, Isabella. Déjalo así, dijo George secamente, antes de regresar a su habitación. A la mañana siguiente, decidí visitar a mi suegro hospitalizado. Compré flores en el camino. Se sorprendió, me dio las gracias con gentileza y una sonrisa cuando las vio. Tenía la pierna vendada y parecía una fractura. Estaba claro que su estancia en el hospital se prolongaría. ¿Estás bien, padre?, pregunté. Sí, me alegro de que no sea nada que ponga en peligro su vida. Pero, Isabella, hay algo que quiero decirte, dijo, mirándome fijamente como si reflexionara profundamente. ¿Qué quería decirme? Como no habíamos interactuado mucho, inmediatamente pensé que podría ser sobre su esposa o George. Después de escuchar su historia, varias emociones surgieron dentro de mí, la más fuerte fue la ira hacia George y su madre. No les cuente sobre esta conversación todavía. Hablaré cuando sea el momento adecuado, pidió. Asentí profundamente, todavía temblando por lo que había escuchado. Han pasado 6 meses desde su fractura. Durante ese tiempo, las llamadas de mi suegra empeoraron aún más, a menudo me llegaban al trabajo. Lo siento, estoy en el trabajo ahora mismo. Eso no importa. Ven ahora o me llevaré todo lo que tengas en casa. Sus demandas se sentían casi como amenazas. Mientras trabajaba afuera, tenía que cumplir con sus pedidos, lo que me distraía de mi trabajo y preocupaba a mi jefe. En desafío, malinterpreté el coraje de cambiar mi número de teléfono. Sin embargo, cuando no pudo comunicarse conmigo, vino a mi casa a quejarse. La acción salió mal, dejándome con la sensación de estar atrapada y sin salida. Si fuera una desconocida, podría haberla denunciado por acoso a la policía, pero al ser de la familia, sentí que no podía buscar ayuda, lo cual fue una agonía. Entonces, el momento inevitable llegó un sábado por la tarde. Estaba regresando de hacer la compra y estaba a punto de empezar a preparar el almuerzo cuando George apareció en la cocina y dijo, a partir de mañana, viviremos con mamá. Limpia tu habitación porque ella se mudará y la cuidaremos. Al escuchar estas palabras, me quedé en shock. Desde que visité a mi suegro y me enteré de cierto hecho, tuve la premonición de que George podría decir algo así algún día. Sin embargo, nunca pensé que se convertiría en realidad tan pronto. No había pasado ni un año de nuestro matrimonio, y ya había decidido qué hacer si George realmente decidía vivir con su madre. Miré a George directamente a los ojos y dije con la garganta seca por el nerviosismo, entendido. Llamaré a la empresa de mudanzas. Cuando mencioné la empresa de mudanzas en respuesta a su pedido de desalojar la habitación, George pareció perplejo. ¿Por qué llamarías a la empresa de mudanzas?
preguntó asombrado. Ante su insensibilidad, me burlé por dentro y dije, porque nos vamos a divorciar. La expresión tonta de George se extendió ante mis ojos. Había previsto que la palabra divorcio lo sorprendería. Había estado considerando dejar a George durante mucho tiempo, especialmente desde el día en que supe de George y su madre por su padre. Solo espera. No dejaré que las cosas salgan como quieres, dije con resolución. Me lavé las manos en la cocina, me quité el delantal y regresé a mi habitación, agarrando con fuerza los papeles del divorcio. Mi parte ya está completa. Aquí están los papeles del divorcio. Por favor, fírmalos y entrégalos. Me pondré en contacto con la empresa de mudanzas más tarde para comprobar cuándo pueden venir y luego venderé esta casa, dije con frialdad. George palideció al ver los papeles del divorcio. No debía de haberse imaginado que yo ya tenía los documentos completos. ¿Qué divorcio? ¿Por qué tan de repente? ¿Y vender la casa? Dijo con frialdad. En ese momento, me di cuenta de que había pasado por alto un hecho crucial. Es posible que la casa se haya comprado a mi nombre. ¿Recuerda? ¿Lo has olvidado? Soy yo quien paga la hipoteca. Si estoy de acuerdo, la venta de la casa puede proceder de inmediato. Los ojos de George se abrieron de par en par con asombro. Aunque era más joven que yo, de unos 30 años, era casi ridículo que no entendiera algo tan básico. Al ver que George no podía responder, sentí que la conversación podría ir más fluida de lo esperado. En ese momento, la puerta principal se abrió y alguien entró. Disculpe, George, ¿cómo va el plan de vivir juntos? Inesperadamente, apareció su madre. Estaba segura de que había cerrado la puerta principal con llave, pero al ver la llave de repuesto en su mano, me enfurecí. George había hecho una llave de repuesto y se la había dado sin que yo lo supiera. Lo siento, mamá, pero George y yo hemos decidido divorciarnos y voy a vender esta casa. El plan de vivir juntos se cancela, le informé rápidamente. Ella exclamó sorprendida, ¿de verdad? ¿De qué estás hablando? ¿Estás loca? Independientemente de tu opinión, no permitiré que interrumpas nuestros planes. Creo que George se casó con una esposa maravillosa. Después de todo, tienes un trabajo con buenos ingresos y proporcionas una casa tan bonita. Hice bien en elegirte como su compañera de matrimonio por sugerencia mía. Ahora vender la casa o divorciarse no es más que un cuento de hadas. No lo permitiré, dijo con calma, aunque sus palabras eran increíbles. ¿Casarse por sugerencia tuya? ¿A qué te refieres?, pregunté. Literalmente lo que dije. Era una aplicación de búsqueda de pareja. Hoy en día, no hay necesidad de una agencia matrimonial. Hay alternativas convenientes. Busqué a cada mujer que George encontró en la aplicación. Fue difícil encontrar a alguien que cumpliera con los criterios. Estaba a punto de rendirme e ir a una agencia matrimonial cuando vi que trabajabas en una consultora extranjera. Pensé que debías tener un buen ingreso, y tenía razón. Escuchar sus palabras me dio dolor de cabeza. George había estado usando la aplicación de búsqueda de pareja para buscar una pareja con un ingreso adecuado, junto con su madre. Recordando mi conversación anterior con su padre, quedó claro que George no me amaba. Tenía sentido que un hombre encantador como George eligiera a alguien como yo que no tenía cualidades sobresalientes aparte del ingreso. Debería haber muchas personas más jóvenes y atractivas en la aplicación de búsqueda de pareja. Las dudas que tuve durante mucho tiempo se fueron resolviendo una tras otra a medida que se desarrollaba el problema, y solo la ira surgió dentro de mí. Debería seguir pagando la hipoteca de la casa y vivir con nosotros en paz. Ya tienes 38 años y no sería fácil volver a casarte. Deberías estar agradecida de que un hombre como yo se haya casado contigo, así que tolera vivir con mi madre, declaró George satisfecho. ¿Cómo puedo hacer que estos dos estén de acuerdo con mi perspectiva? Pensando en Carly, creo que fueron George y su madre los que tuvieron argumentos ilógicos. Sin embargo, no podía soportar escucharlos más, viéndolos como niños egoístas. Empecé a sentir que cualquier conversación seria de adulto sería inútil. Estaba planeando fingir que aceptaba la cohabitación temporalmente y luego proponer el divorcio en la próxima oportunidad cuando sonó el timbre de la puerta, lo que me sobresaltó. Revisé al visitante en el monitor LCD y me quedé sin aliento al ver a mi suegro. ¿Quién es? ¿Quién ha venido?
Parecía que George y su madre no podían ver su rostro en la pantalla mientras yo estaba de pie frente al monitor. Sí, respondí brevemente y abrí la puerta. La visión de él entrando por la entrada con cerradura automática se confirmó pronto. El timbre de la habitación sonó de nuevo y abrí la puerta con cautela. «Padre, ¿qué te trae por aquí?» «Vine a comprobar si mi esposa está aquí», dijo. «Madre, sí, está aquí, pero está bien». «Entraré», agregó, dándome una palmadita ligera en el hombro como para tranquilizarme. Luego, se dirigió a la sala de estar. Dejé escapar un suspiro de alivio. ¿Tú? ¿Por qué estás aquí? ¿No se supone que deberías estar en el hospital?» Ella estaba asombrada de verlo como si hubiera visto un fantasma. «Sí, me hospitalizaron por alguien, pero me dieron de alta ayer», dijo con calma, pero sus palabras tenían un poder silenciador. «¿Me dieron de alta ayer?» «No me enteré de eso. Deberías habérmelo dicho primero». «Estaba planeando recogerte», se apresuró a poner excusas, intentando parecer una esposa cariñosa, pero sus esfuerzos no dieron en el blanco. Tanto mi suegro como yo compartimos una sonrisa resignada. «¿Recogerme?» «Ah, ¿por qué tienes las piernas mal? ¿Irías andando a recogerme o tal vez en taxi?» «Bueno, de cualquier manera, incluso si hubieras sabido sobre mi alta, no habrías venido a recogerme». Su mirada aguda estaba fija en ella. «¿Por qué dijiste algo tan horrible?» «Eso no es verdad». Su voz sonaba profundamente herida, pero sabía que todo era una actuación. Por sus historias, sabía lo fácil que era mentir. HMPH, hipócrita. «Fuiste tú quien me empujó por las escaleras, ¿no?» Sus palabras estaban llenas de un fuerte resentimiento hacia ella. Ante esta impactante revelación, me quedé estupefacta. ¿Ella lo había empujado por las escaleras? Por más que me sorprendiera, me pareció posible que viniera de ella. Sin embargo, al haberme enterado de la discordia entre él y ella, comprendí que sus palabras eran ciertas. «¿De qué estás hablando?» «No hay pruebas», su estridente protesta sonó como una admisión de culpa. «Tom, ¿yo?» Su comportamiento parecía ridículo. «Mamá, ¿empujaste a papá por las escaleras?» Incluso George, que nunca pensó que su madre pudiera hacer algo así, se sorprendió. «No, yo nunca haría algo así». «¿Verdad, George?» «Parezco alguien que haría algo tan terrible», balbuceó, pero la respuesta de George de repente se volvió vaga. Era consciente de que sus padres no se llevaban bien. Dada la personalidad de su madre, parecía sentir que no era imposible. La verdad revelada por mi suegro debilitó la asertividad de George y su madre. Vi esto como una excelente oportunidad para actuar, así que decidí revelar todos mis pensamientos ocultos en ese mismo momento. George, madre, cuando visité a mi padre en el hospital, me enteré de un plan determinado. Parece que estabas planeando eliminarme después de utilizarme por mis recursos financieros, y luego planeabas vivir como quisieras con el dinero del seguro. ¿Por qué dices eso?» George no pudo ocultar su sorpresa ante mi declaración. Me enteré de este impactante plan de mi suegro mientras estaba hospitalizado. Había escuchado a George y a su madre discutir su plan para atacar mis activos. La relación de los padres de George había sido fría durante mucho tiempo, casi sin conversación. Su madre estaba muy obsesionada con el dinero, exigiéndole constantemente que ganara más. Despilfarraba el dinero en marcas de lujo, descartándolas cuando se aburría, lo que hacía que él se alejara. Sabiendo que tenía recursos financieros, ella y George conspiraron para sacarme dinero. Darme cuenta de que esta propuesta de cohabitación también formaba parte de su intento de aprovecharse de mí me produjo escalofríos. Si van a tener conversaciones secretas, al menos deberían tener cuidado con el lugar. ¿Me subestiman?, les advertí. Sus rostros se pusieron rojos rápidamente y no estaba claro si era por enojo, vergüenza o una combinación de ambos. Parecían darse cuenta de que estaban en una posición precaria. He estado escuchando en silencio, pero ¿menospreciar a la gente? Si hubieran obedecido obedientemente, no habríamos tenido que recurrir a estas medidas. Así es. Siempre pensaron que éramos una molestia, ¿no? Esa actitud me irrita. Cuando se sintieron acorralados, George y su madre rápidamente comenzaron a culparme. Sus afirmaciones egoístas me exasperaron por completo.
Mi suegro observaba con una expresión sombría reflexionando sobre los años de vida duradera con ellos, mirando fríamente a George y su madre. Respiré profundamente y comencé a hablar. ¿Despreciar a la gente, George? ¿Eso se refiere a ti? Bueno, ¿despreciarme a mí? Siempre has dado prioridad a tu madre, ¿no? ¿Alguna vez has considerado cuánto me dolió eso? Y, madre, he escuchado tus peticiones irrazonables muchas veces. Sinceramente, me sentí exhausto por tus repentinas demandas. Aún así, creo que siempre he hecho lo que me pediste. ¿Tu afirmación de que tenías problemas en las piernas era una mentira? Ya no estoy a tu entera disposición. Como mencioné antes, me voy a divorciar de George y venderé esta casa. No te daré ninguno de mis bienes. Con esa declaración, George y su madre se quedaron sin aliento. En ese momento, mi suegro agregó, lo siento, pero también tengo la intención de divorciarme. Apenas hemos hablado durante años, y lo decidí cuando me caí por las escaleras. Entonces, ¿podrías irte ahora? Eres una molestia. Su tono tranquilo tenía el peso del pilar de una familia, lo que hizo que George y su madre temblaran. El divorcio está fuera de cuestión. No. Mi suegra gritó, más por temor económico por el futuro que por afecto hacia él. Sus motivos egoístas eran evidentes, lo que hacía que la conversación no tuviera ningún valor para mí y mi suegro. Extinguiendo cualquier deseo de continuar con esas discusiones, respondí con calma. Si eso es todo lo que tienes que decir, hazlo por favor. Trata de vivir de tus fuerzas a partir de ahora. Después del intercambio, expresé mi profunda gratitud a mi suegro y le dije, padre, muchas gracias. Él sonrió amablemente y dijo, no. Te pido disculpas profundamente por los problemas que te he causado. Isabella, te mereces una vida mucho mejor y estoy seguro de que encontrarás a alguien mejor y construirás un futuro feliz. Con una expresión serena, salió silenciosamente de la habitación, siguiendo a George y a su madre. Varios días después, George finalmente presentó los papeles del divorcio al tribunal, y nuestros procedimientos de divorcio se completaron sin problemas y con rapidez. Como resultado, ambos comenzamos a recorrer nuevos caminos en la vida, cortando nuestros lazos pasados. Después del divorcio, empecé un nuevo capítulo en mi vida. Dejé atrás el lujoso apartamento en el que vivía antes y me mudé a un apartamento más pequeño, más cerca de mi lugar de trabajo y con todas las comodidades necesarias para vivir. Pagar la hipoteca del lujoso apartamento anterior en un rascacielos fue una carga enorme para mí. Liberarme de esa presión e instalarme en una propiedad de alquiler más económica fue un gran alivio. Hace poco, tuve la oportunidad de reunirme con mi ex-suegro. Durante esa reunión, me informó que su divorcio había sido finalizado. En esa conversación, salió a la luz un nuevo hecho. Según él, George y su madre tenían una deuda importante. Esta información impactante fue completamente inesperada, especialmente en lo que respecta a George. Resultó que había estado muy involucrado en el juego incluso antes de nuestro matrimonio, lo que lo había llevado a endeudarse. Mi ex-suegro parecía no saber este hecho también y se disculpó por ello. Inmediatamente le aseguré que no tenía por qué estar tan desanimado. Nunca me había imaginado que George tuviera un problema de juego tan grave. Nunca dio muestras de ello durante nuestra relación, así que su motivo para casarse conmigo tenía ese trasfondo. Por otro lado, la situación financiera de su madre era la que yo había previsto. Había estado derrochando dinero en marcas caras, lo que le había provocado dificultades económicas. Más tarde, incluso intentó participar en negocios online dudosos para engañar a otros y conseguir dinero. Mi ex-suegro se sintió tranquilo de que su decisión de divorciarse era mía después de darse cuenta de su verdadera naturaleza. Actualmente, George y su madre viven juntos en un apartamento estrecho. Parecen estar luchando con sus vidas diarias, ya abrumados por dificultades financieras antes incluso de empezar a pagar sus deudas. Escuchar sobre la dura vida que probablemente afrontarán después de perderme como su pilar financiero me hizo sentir que deberían enfrentarse a esa dura realidad con todo derecho. Aunque una parte de mí les desea eso, no tengo ningún interés en involucrarme más con ellos y sinceramente espero que empiecen de nuevo en algún lugar fuera de mi vista. En medio de estas circunstancias, sentí una renovada pasión por mi trabajo. Logré el ascenso planeado a gerente de ventas y ahora dirijo todo el equipo de ventas. Si bien esto ha aumentado mi carga de trabajo, también ha mejorado mi sensación de logro y siento la alegría de ser reconocido por los demás.
Si en el futuro conociera a alguien con quien compartir mi vida, consideraría el matrimonio. Pero incluso sin ese encuentro, no tengo problemas en vivir una vida plena a través de mi trabajo. De ahora en adelante, planeo concentrarme en lo que realmente me apasiona, lograr resultados en ese campo. Tengo la intención de seguir concentrándome en mi carrera y en mi crecimiento personal, esforzándome continuamente por mejorar.